Hace pocos días, el 24 de agosto, el Banco República cumplió 125 años. Es la institución financiera más grande del país, con cerca del 50% del mercado. Además, emplea más de 4.000 personas, tiene 124 dependencias en todo el territorio, 3 sucursales en el exterior y participa con capital en 13 sociedades anónimas. Hay un nuevo rumbo en el Banco República con el cambio de gobierno después de 3 administraciones del Frente Amplio. ¿Cuál fue su rol durante el periodo más duro de la emergencia sanitaria? ¿Cómo jugará en la reactivación económica luego de la pandemia? De esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos. Está con nosotros el presidente del directorio, economista Salvador Ferrer. Economista Ferrer, buen día. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano. Un gusto poder estar aquí con ustedes y con la audiencia. Usted viene de la banca privada, ¿no? Una larga carrera, 25 años en el Citigroup. El último periodo, diciembre 2012, diciembre 2019, fue director de banca corporativa en Citi, acá en Uruguay. ¿Cómo le resultó el salto, iba a decir al otro lado del mostrador, no, al otro lado del mercado? Sí, fue por supuesto que algo que no estaba previsto, honestamente no estaba en mis cálculos, que en diciembre del 2019, cuando dejé Citi después de tanto tiempo. La verdad que surgieron rápidamente algunas conversaciones que me fueron entusiasmando con el cambio de gobierno, la necesidad de algunos cambios de timón y el conocimiento con varios de los integrantes del equipo económico que me fueron sumando de una forma al proyecto. Y como te decía, algo que no estaba en los planes. ¿Usted es votante del Partido Nacional? ¿Qué tipo de militancia política tenía? No, honestamente militancia ninguna. Sí, vengo claramente de una familia con gran tradición política, en el Partido Nacional en particular. Mi abuelo falleció siendo ministro de Hacienda, después de haber ocupado varios cargos. Mi padre, mi madre, todos han tenido de alguna forma gran identificación con el partido. Lo mío fue siempre ir por otro camino, sí claramente con una identificación partidaria muy clara y con muchos contactos de alguna forma, pero sin militancia ninguna en realidad. ¿Y entonces cuál es el perfil de su gestión? ¿Político? ¿Técnico? Bueno, es un rol que tiene claramente un componente político, al cual pretendo impregnarle un perfil técnico de alguna forma, que es lo que me caracteriza y lo que me ha llegado a esta posición. Por supuesto que el cambio de gobierno, el cambio de timón, implica algunos ajustes. En el banco tenemos muchos desafíos por delante y prefiero ponerlo de esa manera. ¿Cómo encontró el banco? ¿Cuál es su resumen en ese sentido? Una institución que se encontraba y se encuentra hoy, por supuesto, con una muy buena situación patrimonial, de liquidez, con una buena generación de resultados, pero con una oportunidad de crecimiento básicamente en todas sus líneas de negocios muy significativa desde mi punto de vista. Mencionaba recién en la introducción que es el 50% del mercado. Bueno, ¿cómo miden eso? ¿Cuál es el indicador que manejan ustedes? Es cierto que de alguna forma esa es la creencia generalizada y no deja de ser cierto. El Banco República, cuando uno mira por el nivel de depósitos o por el tamaño de su patrimonio, o sea, por el lado pasivo del balance, y no me quiero poner técnico con esto, es el 50% del mercado en términos generales. Ahora, cuando vamos a las líneas activas de negocio, lo que es el crédito corporativo, a empresas, a nivel del negocio de banca consumo, de créditos personales, tenemos una oportunidad de crecimiento significativa. Estamos lejos de ese 50% en muchas de las líneas de negocio. ¿Algún ejemplo? Bueno, a modo de ejemplo, dentro de lo que es el mundo de banca persona y banca consumo, que tenemos una muy buena participación en el crédito y el producto de crédito a consumo, el crédito social del banco estoy convencido, el mejor producto de plaza y que nos permite una muy buena participación. Pero, por ejemplo, en el mundo de tarjetas de crédito teníamos una participación muy menor para lo que es el tamaño del banco. Es parte de una estrategia que ya venía en conversaciones y que la aceleramos de alguna forma y hemos relanzado desde el año pasado en alianza con Mastercard, y hemos sacado la tarjeta Mastercard Recompensa con un programa innovador de beneficios, un programa de fidelidad distinto, y hemos tenido un crecimiento muy significativo en pocos meses. O sea, es un ejemplo de las áreas donde el banco tiene una oportunidad muy significativa para seguir creciendo. Entonces, volviendo al punto de partida, usted ha dicho que no tiene ningún reproche que hacerle a las autoridades anteriores. Palabras más, palabras menos, ¿es así?
Bueno, no sé si lo he dicho así explícitamente. He tratado de no enfocarme en revisar dificultades del pasado y mirar, como digo, la oportunidad que tenemos hacia adelante. No, se lo pregunto porque en otros organismos, incluso en empresas públicas, el diagnóstico ha sido diferente, ha habido auditorías, hasta denuncias penales. Esto en el caso del Brown no está en el escenario para nada. Creo que cada institución tiene sus diferentes realidades. Por suerte, la que me toca estar al frente, no tenemos ese tipo de dificultades o situaciones críticas de punto de partida. Sí, una visión optimista sobre cuánto tenemos para hacer por delante, y hemos tratado de poner el foco en ese sentido, de mirar hacia adelante y dónde tenemos cosas para hacer. Optimista en cuanto a lo que hay que hacer para adelante, que queda dicho recién con algunas de sus respuestas anteriores, implica ver que hay, ¿cómo decirlo?, oportunidades que no se han aprovechado, una cosa por el estilo, o que hay retrasos en algunos rubros. Bueno, es un poco lo que decía recién cuando miramos la participación del lado activo del banco en los diferentes negocios. Creo que en todas tenemos diferentes oportunidades de crecer. Entonces, ¿cuáles son los ajustes? ¿Cuál es en definitiva lo nuevo en este rumbo? Enseguida podemos ir a eso, pero capaz que un comentario previo. Nos tocó asumir a quienes estamos en el frente del directorio de hoy en plena pandemia, con lo cual quizás el foco inicial que tuvimos que tener fue y un poco tratando de darse soporte al mandato de la ministra de Economía de mantener los motores encendidos, de ayudar al funcionamiento económico en el rol que al banco le corresponde. Y esto implicó un foco muy importante en refinanciaciones crediticias, en extensión del crédito. El banco, fíjese que a esta altura ha refinanciado más del 40% del portafolio, o sea, bajo una modalidad u otra, a nivel de empresas y personas, más del 40% de nuestros créditos han sido refinanciados bajo una modalidad. Esas fueron decisiones que se tomaron debido a la pandemia, debido a la emergencia sanitaria. Exactamente. Hubo que actuar muy rápido enfocándose en esto, en evitar, siempre con esa mentalidad en el caso de las empresas, de apoyar a todas aquellas empresas que, como decíamos, que tengan vida económica por delante, ayudarles a pasar la tormenta que hace un tiempo atrás teníamos mucha más incertidumbre que hoy respecto a cuál era el horizonte de salida y cuáles eran las circunstancias. Creo que el gobierno, el Banco Central, tuvo algunas medidas que nos permitieron actuar de forma importante. Por ejemplo, el refuerzo del programa de garantías del SIGA. El SIGA era algo que existía, pero que se reforzó de forma muy significativa y nos permitió desde el Banco República llegar a esta altura a algo más de 10.000 empresas con casi $300 millones de crédito adicional extendido en pandemia. El sistema de garantías estuvo disponible para todos los bancos. Exacto, en realidad, ¿no? Y me importa resaltar eso porque no fue solamente, creo que el Banco República tuvo un accionar bien crítico, pero es cierto que todo el sector financiero pudo ser, y más que suena a frase repetida, solución, y no como en tantas otras crisis, parte del problema en este caso. Y creo que el sistema financiero ha permitido ese soporte. No es nada normal que una situación de contracción económica como enfrentó el país durante el año pasado, con una caída del producto de prácticamente 6%, haya habido una leve expansión del crédito. Digo leve expansión, pero hubo expansión del crédito. Los bancos solemos ser muy procíclicos, y el haber podido actuar de forma contracíclica en estas circunstancias creo que ha sido un mensaje muy importante y un soporte muy importante, en particular para empresas. Por supuesto que cuando hablamos de empresas hay todo tipo de situaciones, ¿no? Y tenemos el sector agropecuario, que ha sido parte donde hemos puesto mucho foco, que es el que está tirando a una forma del carro, por suerte, para la economía nacional, y hay otros sectores más afectados a los cuales hemos tenido que poner más esfuerzo de soluciones. Ejemplo, el turismo. Y el turismo, por ejemplo, por citar un caso. Es uno de los casos más afectados, para los cuales ha habido medidas excepcionales y de apoyo, y creo que el banco ha tenido un buen desempeño. Y entonces, a ver, en definitiva, ¿qué volumen tuvo el conjunto de herramientas de apoyo que puso en juego el Banco República por la emergencia sanitaria? Y yo diría que si lo medimos en materia de lo que fue refinanciaciones de crédito, fueron más de $2.000 millones de crédito que fueron refinanciados, lo que es una muy buena solución. Como decía, el 40% del portafolio del banco ha sufrido algún tipo de refinanciación. En materia de expansión del crédito a pequeñas y medianas empresas a través del programa de SIGA, fueron más de $300 millones de crédito que se han expandido. A nivel de personas también se ha dado muy buenas soluciones. Se dio en su momento también programas de refinanciación, de reprogramación de deudas. Se dio en 6 meses de corrimiento de deudas en su momento, después se volvió a postergar un poco más. Se volvió a hacer algo de vuelta en este 2021, ya más enfocado a nivel de empresas en sectores más específicos. O sea que ha tenido un rol muy activo, que quizás nos pueda haber hecho, no diría desviar, pero de esa visión más estratégica, pero sí poner el foco en una emergencia que había que atender de alguna forma. Ya iremos a la visión estratégica, pero ya que nos involucramos ahora en la emergencia sanitaria, tengo, claro, algunas dudas más. Usted explicaba cómo se procedió, usted daba números, pero bueno, ya pasó,
está pasando la emergencia económica de la emergencia sanitaria. El punto más crítico claramente fue el año pasado, segundo trimestre, tercer trimestre. Pusieron en juego las refinanciaciones, etcétera. ¿Y los resultados cuáles fueron? ¿Qué ha pasado con las empresas, con las personas en el cumplimiento de los nuevos compromisos? Yo creo que hoy podemos ser muy optimistas respecto a esos resultados y ojalá podamos estar hablando, como decía recién medio inconsciente, esa post-pandemia. Creo que ya todos nos estamos empezando a tener ganas de poder hablar ya de una post-pandemia, que creo que es relativamente natural que lo vayamos viendo de esa manera. No tenemos hoy números que nos generen preocupación a nivel, por ejemplo, de incremento de morosidad o situaciones del estilo, que son las que uno tiene que monitorear en estas circunstancias. Es cierto que puede haber, como consecuencia de esas postergaciones y diferimientos que hemos hecho a nivel de vencimientos de deuda, algo que se esté escondiendo y que en algún momento empecemos a tener alguna noticia negativa. ¿A qué alude? No, en el sentido que digo, hoy no hay un incremento de la morosidad, pero es cierto que también le hemos dado a las empresas la posibilidad de retrasar pagos, de refinanciar. Entonces eso puede estar escondiendo alguna realidad de alguna empresa que realmente no pueda salir de la situación. En términos generales, yo lo veo con cierto optimismo. Hemos estado analizando mucho todos los sectores. De vuelta, insisto en el sector agropecuario porque es un sector clave para el negocio del banco y es el que está tirando el carro realmente, el que ayuda a hacer la diferencia. Entonces lo estamos viendo con moderado optimismo la recuperación que se empieza a ver, y no estamos recibiendo honestamente números que nos generen preocupación respecto a esto que decía de empresas que puedan por el camino. O sea, por supuesto que hay casos puntuales complejos. Morosidad decía que no tienen números preocupantes. ¿En qué porcentaje está la morosidad? La morosidad del banco es cierto que es un poco superior a la de la banca privada en términos generales. Pero más allá de los niveles de morosidad, capaz que lo que más nos preocupa de alguna forma respecto a lo que es el portafolio del banco es en línea con esto que decíamos de que tenemos un espacio de crecimiento importante, que el banco a nivel de lo que es el tamaño del crédito a nivel de empresas tiene una oportunidad de crecimiento. Hemos perdido en los últimos años un cierto espacio contra la competencia y cuando uno analiza la cartera, tenemos una cartera con una calidad crediticia quizás peor que el promedio de la banca. Entonces, ahí está mucho el foco en recomponer una cartera sana, tener un banco en crecimiento que vaya disimulando de alguna forma algunos indicadores que no nos dejan tan cómodos de punto de partida, desde el punto de vista de lo que es la calidad de la cartera. 5% de la morosidad en empresas. Es del entorno entre 5 y poco por ciento, y es estable, consolidado, y no se ha deteriorado en pandemia. Y en personas, poco más de 3%. En personas poco más del 3%. Es cierto que el negocio que tenemos a nivel de personas es un negocio muy sano. En términos generales, Uruguay o los uruguayos son muy conservadores a la hora de tomar endeudamiento, ¿no? No en vano el nivel de, cuando miramos los niveles de crédito a producto del sistema bancario en Uruguay, nunca han pasado del 25 al 30%. Son niveles muy bajos en términos comparativos con lo que puede ser la región o a niveles internacionales, ni que hablar. Entonces, creo que el uruguayo en general tiene un muy buen comportamiento crediticio. La cartera que tenemos a nivel de personas, que está muy basada en el crédito social, con descuentos directamente sobre el sueldo, sobre las jubilaciones, es una cartera muy segura. O sea, creo que ahí también tenemos un espacio de crecimiento significativo. Cuando hablamos de ese espacio de crecimiento a nivel de empresas, por un lado, a nivel de personas, si bien tenemos un muy buen posicionamiento, también hay un espacio de crecimiento. En los últimos tiempos ha habido muchas conversaciones a nivel parlamentario, inclusive, sobre los temas... Yo quiero volver sobre eso enseguida, pero antes ahí es eso mismo, exactamente, sobre eso quería volver. Pero, para terminar con este capítulo que veníamos viendo de la emergencia sanitaria, etcétera, usted declaró el año pasado, no podemos rescatar empresas sin viabilidad, sí darles apoyo a aquellas que pasan dificultades de liquidez por el parate económico. Recién mencionó algo parecido. ¿Dónde pone la línea entre una cosa y la otra? Creo que la línea tiene que ser clara en el sentido que el banco si bien tiene un doble rol de banco comercial y banco de desarrollo, en ningún caso se ha diseñado esto para hacer un salvataje discriminado de empresas. Creo que la forma que lo mencionaba recién, de apuntar a aquellas empresas que tienen vida económica por delante, es donde ha estado el foco de acción. Entonces, ¿cuándo no se decide salvar una empresa? ¿Cómo es? Bueno, en realidad, en base al análisis técnico, tenemos equipos que manejan
como decía, le hemos tratado de dar a la gestión un rol muy técnico, de alguna forma, que las decisiones estén basadas en análisis técnicos. Así todo, siempre hay espacio para que políticamente marquemos la cancha en casos que pueden ser complejos. Y voy a mencionar un ejemplo, por ejemplo, que ha estado en el tapete en los últimos tiempos, el caso de Cítricos Salteña. Cítricos Salteña es una empresa que hoy está en liquidación judicial, una situación bastante insólita para una empresa que está produciendo, que está enfrentando las últimas 2 zafras, muy buenas zafras, y que tiene perspectivas muy alentadoras hacia adelante. Y ni que hablar ahora con este anuncio incluso de la posibilidad de un tratado de libre comercio con China, que abre. Bueno, es una empresa en la cual hemos puesto foco en buscar una solución porque tiene vida hacia adelante. Entonces, del punto de vista jurídico, es una empresa que está en liquidación, con las autoridades desplazadas, pero como principal acreedor estamos tratando de coordinar entre todos los restantes acreedores la mejor salida para la empresa, que esperamos poder anunciarla en breve con un remate al mercado y que ojalá antes de noviembre esté habiendo una oportunidad de venta y que haya un nuevo funcionamiento empresarial. Ese es el horizonte que ustedes manejan para ese caso. En ese caso estamos esperando poder llegar antes de noviembre con una salida. Pero es el caso, el tipo de ejemplos emblemáticos de alguna forma que creo que merece ese tipo de foco, pero siempre con esa visión, que es una empresa que tiene vida por delante, por supuesto que es una empresa muy significativa para Salto, para el país, pero sobre todo la viabilidad económica que tiene y que es injustificable que haya llegado a la situación que llegó. Entonces ahí estamos poniendo mucho esfuerzo y energía. El integrante del directorio por el Frente Amplio, Leonardo Francolino, dijo hace 2 semanas en una entrevista en Búsqueda que el BROW pudo ser parte de la solución ante la pandemia gracias a las gestiones anteriores en los gobiernos frente amplistas. Antes subsidiaba pérdidas, señaló. Bueno, honestamente no quiero polemizar sobre el pasado. Sí rescato que, como dije al comienzo, nos encontramos con un banco con una situación sólida desde el punto de vista patrimonial, de liquidez. Un banco que viene generando buenos resultados, y eso es importante para el gobierno porque el banco tiene que contribuir de forma relevante. Es cierto que mucho del resultado, y el año pasado fue récord el resultado del banco, pero que mucho de esto tiene que ver con la evolución del tipo de cambio, porque al fin del día el balance del banco se asemeja al a un exportador de alguna forma, con una parte importante de sus ingresos en dólares y costos en moneda local, con lo cual la suba del dólar muchas veces es funcional a los resultados. Pero de vuelta, prefiero enfocarme hacia adelante y en los desafíos que tenemos estratégicos hacia dónde pretendemos llevar la institución, que está revisando algunas historias del pasado. Ya retomamos la entrevista en perspectiva con el presidente del directorio del Banco República, economista Salvador Ferrer. Hace pocos días el Banco República cumplió 125 años. Es un buen motivo para conversar con el presidente del directorio, economista Salvador Ferrer, y pasar raya, por ejemplo, a qué papel jugó en estos meses más críticos de la pandemia y sobre todo por dónde viene ahora el rumbo, teniendo en cuenta que, claro, ha habido cambio de gobierno, ha habido cambio de autoridades. Vuelvo entonces a lo que estábamos empezando a charlar hace un rato. La pregunta, de hecho, creo que ya estuvo formulada. ¿Cuál es, en definitiva, la impronta de este directorio? Bien, sí, nos habíamos ido un poco de eso con la pandemia y el foco que nos implicó inicialmente. Yo diría que podemos definir como que en 3 grandes capítulos un poco las líneas de acción que hemos trazado es a donde pretendemos avanzar. Por un lado, lo que es el rol del banco comercial propiamente dicho, y por ahí toda esta recuperación de terreno perdido o el necesario crecimiento que tenemos que tener a nivel del portafolio, tanto a nivel de empresas como de personas, con nuevas soluciones, con nuevas propuestas. Creo que eso es parte esencial del funcionamiento del banco, donde estamos muy enfocados y ahora en esta post-pandemia, como me gustaría poder empezar a decir, poniendo muchas energías en eso. O sea, por un lado, avanzar en clientela, digamos. Ustedes entienden que hay espacio que todavía tiene para ocupar el Banco República. Que hay espacio en todas las áreas, tanto a nivel de empresas, como decíamos, y un par de menciones al respecto. Hemos puesto mucho foco, una vez más, en el sector agropecuario, bueno, que hoy estamos comenzando con la rural y vamos a estar en el stand ahí básicamente todos los días, con reuniones con las diferentes gremiales y estando muy cerca del sector. Por lo que decía antes, la importancia del sector agropecuario para el Banco País. El banco nació hace muchos años, 125 años, con foco de Banco País de alguna forma, y el sector agropecuario es hoy y ha sido siempre el sector más importante de negocios para el banco, donde tenemos una oportunidad importante de crecimiento también.
A nivel de personas, como decíamos. Pero a nivel de empresas, ¿en qué otros rubros entienden, no sé, debilidades o espacio para avanzar? Tenemos espacio para crecer en varios sectores. A nivel de comercio y servicios tenemos una oportunidad de crecimiento también importante, que es un área donde tenemos una participación menor en términos de mercado. Y no tenemos distinciones ninguna. A nivel de pymes, este es un país de pymes. El banco ha estado muy enfocado en dar soluciones a pequeñas y medianas empresas y todo tipo de rubros. O sea que a veces se ve más esas grandes empresas por lo que implican en volumen, pero el banco es un banco de pymes. Tenemos más de una cartera enorme de clientes. Acá vuelva a su colega, el integrante del directorio por el Frente Amplio, de vuelta en la entrevista de hace pocos días en Búsqueda. El banco no puede obnubilarse con el share como un objetivo en sí mismo. La cuota de mercado no puede ser un objetivo, sino la consecuencia de hacer las cosas bien. Y luego agregaba, tiene que seguir haciendo un trabajo enorme con las pymes. En particular, reposicionarse como el banco de las pymes. Eso es parte de su rol social. Coincido totalmente. Me va a ser difícil que me encuentre polemizando, Emiliano. Coincido con la visión. Pero él, cuando hacía estas declaraciones, parecía notar como que no existía ese cuidado, ¿no? Parecía advertir eso. Creo que lo que decía antes de lo que ha sido el rol del banco en pandemia y la expansión del crédito, por ejemplo, con el caso del crédito SIGA, habiendo llegado a más de 10.000 empresas de lo que es el Banco República y República Microfinanzas, que es otro brazo ejecutor del Banco República, que hemos llegado al 50% de las empresas que han sido atendidas con crédito SIGA, a algo más de la tercera parte del monto. O sea, el Banco República ha tenido un rol muy enfocado en las pymes en lo que ha sido esta pandemia. Entonces creo que ni que hablar que en un país de pymes, como decía recién, tenemos un foco muy importante y de crecimiento. Decía que hay una oportunidad de crecimiento y esa oportunidad de crecimiento también se materializa con las cosas grandes de alguna forma, pero eso no es que estemos ni obnubilados ni que tengamos un desafío de market share. No es eso lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es realmente cumplir el rol que el banco tiene que cumplir. Que de alguna forma está mandatado por nuestra Carta Orgánica, que es ayudar al desarrollo económico del país. Entonces, volviendo, en ese rol de banco comercial, decía, una oportunidad importante a nivel de empresas, una oportunidad importante también a nivel de personas. Recién hablábamos un poco fuera de micrófonos sobre lo que es el crédito a consumo y lo que es el negocio grande que se ha armado alrededor de las financieras y las intenciones que hay a nivel parlamentario de topear tasas de usura y similares, y creo que puede haber cosas en ese sentido para hacer. A ver, la pregunta concreta es... Pero sin duda el banco tiene un espacio importante para seguir creciendo, pese a que ya tiene una muy buena participación y un muy buen producto. Creo que tenemos que ser mejores en vender nuestras soluciones y poder llegar a una base de clientes amplia que está fuera de nuestra base actual de clientes con mejores propuestas y soluciones. Sí, usted hablaba hace unos minutos, decía que los uruguayos somos, no sé cuál era el término, conservadores, cuidadosos a la hora de tomar crédito. Pero por lo menos a ojo uno nota que en ese sector que podríamos llamar el de las financieras, en el público que apunta a las financieras, es al revés. Hay un vuelco al crédito importante de una cantidad enorme, muy grande, de familias de bajos recursos, ¿no? Y entonces aparecen iniciativas como estas de una legislación que topee las tasas de interés que se terminan cobrando allí. Y la pregunta, ¿el Banco República no puede, digamos, ocupar una participación mayor en ese mercado con tasas más bajas, contribuyendo de esa forma a solucionar el problema de las tasas que andan tan altas y que llegan a niveles de usura, etcétera? Sin duda, en el caso del Banco República tenemos las tasas más bajas del mercado. Bueno, entonces... Pero lo que necesitamos es poder tener una mejor participación de mercado, llegar a más clientes. Hay una agresividad comercial y de marketing muy fuerte de todos estos competidores, digamos, en este segmento, en el cual tenemos que saber reposicionarnos. Es parte de ese desafío que tenemos de crecimiento del negocio de alguna forma, que sin duda va a ser el mejor beneficio de estos uruguayos que hoy están trabajando fuera del Banco República. Tenemos que mejorar nuestros procesos, nuestra agilidad comercial. Pero hay un factor de por medio allí. Yo decía que el Banco República tiene tasas bajas en créditos al consumo, etcétera, pero claro, las tiene en determinado tipo de créditos que se conceden a personas que ponen de por medio su salario, ¿no? Con el descuento en el salario o en la jubilación, ¿no? Acá, si hablamos del público de las financieras, probablemente estamos hablando de sectores que no tienen esa forma de garantizar el pago, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el BROW para llegar a ese tipo de público? Es un camino en el cual estamos.
yo he dicho un poco en la interna, tenemos que salir a nadar un poco fuera de la pecera, porque el 80% de nuestro crédito social, nuestro producto estrella de alguna forma, está concentrado en empleados públicos y jubilados de alguna forma. Entonces hay una oportunidad de llegar a un público mucho más amplio y está en línea con eso que hablamos de la necesidad de poder crecer en ese momento. Entonces, estamos hablando de informales, por decirlo de alguna forma, en muchos casos informales. ¿Cómo se llega? ¿Cómo hace el Brow para mantener tasas bajas? Bueno, y al mismo tiempo asegurarse el cobro, etcétera. Son segmentos que seguramente necesitan otro nivel de tasas, quizás no sean tan bajas como las que tenemos actualmente para estos sectores, pero seguro hay niveles intermedios entre donde estamos nosotros y donde está ese mercado de financieras, como llamábamos, con esos niveles tan altos de tasas. Hay un espacio en el medio para trabajar y para crecer. Eso implica modalidades más ágiles de funcionamiento. Mucho de lo que estamos trabajando es la digitalización y la oferta digital hacia afuera. Eso me lleva al segundo punto un poco de esta visión estratégica que decíamos, ¿no? La parte del rol del banco comercial. El segundo aspecto es lo que yo le llamo la digitalización o la verdadera inclusión financiera. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Hemos hablado muchísimo de inclusión financiera en los últimos tiempos. En el caso del Banco República mismo hemos tenido un crecimiento de clientes muy significativo. Por decir en números redondos, pasamos de 1 millón a 1,5 millones de clientes, personas, en los últimos años. Ahora, esos clientes, yo digo, son clientes que hoy están bancarizados. Tienen una cuenta, tienen una tarjeta de débito y una parte muy importante de ellos siguen actuando en el día a día como en tiempos pasados. Usan la tarjeta de débito una vez al mes para ir al cajero o a la sucursal bancaria, retirar el efectivo y se manejan en efectivo durante el mes. ¿Tiene números de eso? ¿Tiene porcentajes? No que los pueda compartir en este momento, no los tengo honestamente presentes, pero sí son muy altos. Todos los vemos los primeros días del mes. Hemos tenido problemas con colas en sucursales. En pandemia nos preocupaba mucho las colas en las sucursales. Bueno, tiene mucho que ver con esta situación. El banco está presente en todo el país con 130 sucursales. Es parte de ese rol de Banco País, el estar presente y entender la realidad y ofrecer a nuestros clientes todo el abanico de alternativas. Creo que parte de esa visión estratégica pasa por poder ofrecer medios de pago distintos, ágiles, dinámicos, económicos, que lleven a esa verdadera inclusión financiera a la cual me refiero, que nuestros clientes puedan operar a través de su celular o el medio correspondiente y poder hacer pagos sin la necesidad del efectivo. Pero también tenemos que reconocer que en el estatus en que estamos hoy, ese efectivo hay que atenderlo. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, en los últimos días o en los últimos meses a tomar algunas decisiones que uno podría decir, bueno, esto va en contra de esta visión de digitalización, es donde queremos ir, que es lo que tiene que ver con volver a instalar cajeros automáticos en unas poblaciones que necesitaban. Tenemos una lista de unas 20 localidades en el país que entendíamos que estaban desabastecidas, donde estamos paulatinamente instalando cajeros automáticos. Eso va en contra de repente esa visión de digitalización hacia la cual entendemos que estratégicamente tenemos que ir. Sí, incluso es una decisión discutida dentro del directorio, ¿no? Sí, porque discutida por el miembro de la oposición de alguna forma, en el sentido que cambia lo que se venía haciendo. Pero creo que lo que estamos haciendo es reconociendo la realidad y que el país no va a la velocidad que de repente desde los escritorios en Ciudad Vieja podemos pensarlo. Entonces eso es lo que estamos atendiendo. Pero simultáneamente lo que queremos es realmente ayudar al desarrollo del sistema de pagos. El sistema de pagos en Uruguay, honestamente, de los más atrasados a nivel regional. Así como nos enorgullecemos de un montón de aspectos de la vida económica y social del Uruguay, el sistema de pagos realmente está atrasado. ¿A qué alude? ¿Qué es lo que está atrasado? A que hace 2 o 3 meses atrás recién pusimos en funcionamiento, por ejemplo, lo que son transferencias instantáneas. Y originalmente fue el Banco República con otros 3 bancos privados, hoy ya se sumó alguno más. Pretendemos que haya transferencias instantáneas 24/7. Bueno, hoy funciona todavía en horario bancario, son pasos lentos que se han venido dando. En un mundo que crece a velocidades abismales en todo lo que es la transaccionalidad, donde basta mirar en la región, Argentina o Brasil, lo que han avanzado en lo que es el sistema de pagos y la transaccionalidad digital. Bueno, creo que desde el banco tenemos que ser líderes en este proceso. Tenemos una base de clientes suficientemente significativa para impulsar el desarrollo en ese sentido. El Banco Central ha trazado una hoja de ruta como regulador, pero los actores que podemos ayudar al cambio somos los propios jugadores los que tenemos que jugar un rol importante. Y esa es parte importante de esta segunda línea de acción que definiría del banco, esta digitalización a la cual pretendemos, y me refiero hacia afuera, hacia las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. En esto del crédito, por ejemplo, lanzamos ahora, como parte de la celebración de los 125 años, algún programa de crédito a personas extendiendo los plazos.
Y en lo que va de septiembre, el 90% de los créditos se están haciendo por vía digital. Bueno, eso está demostrando que estamos avanzando en ese sentido. Tenemos que seguir avanzando para poder llegar a esa población más informal, como mencionaba recién, que son clientes de financieras, como decía en el ejemplo. O sea, hay mucho espacio para seguir creciendo y ahí está puesto el foco y el esfuerzo. Pero le faltaba mencionar otra línea. Y la tercera línea, diría, es lo que tiene que ver con el rol de Banco de Desarrollo. El rol de Banco de Desarrollo, que es parte esencial del rol del Banco República, y de vuelta, que lo primero que me importa señalar es que no es un rol de salvataje de empresas, como a veces se ha pretendido confundir. La visión del Banco de Desarrollo es lo que tiene que ver con la presencia territorial, por ejemplo, aunque el hecho de que el banco esté presente en los 19 departamentos, como se mandató desde el origen, hace 125 años, a que en el primer año estuvieran cubiertos todos los departamentos. Bueno, esa presencia se mantiene. Esto de haber puesto algunos cajeros adicionales es parte de ese rol también de Banco de Desarrollo, de dar soluciones a nuestros clientes. Y después todo lo que hace el rol de Banco de Desarrollo es el foco en financiamiento de infraestructura. El país tiene un déficit importante de infraestructura, hay muchos proyectos por delante en los cuales estamos enfocados para tratar de dar soluciones. El financiamiento de crédito a largo plazo, el desarrollo de instrumentos en moneda nacional. Creo que tenemos una oportunidad, el país, de seguir desdolarizándose, y el banco tiene una posibilidad importante de contribuir en ese sentido. ¿Pero en qué tipo de créditos? A nivel del crédito empresarial, por ejemplo, el 2002 cambió los paradigmas de funcionamiento del sistema bancario en Uruguay. Y hoy tenemos un sistema que funciona de forma mucho más sana de la que funcionaba en aquel entonces, entre otras cosas con el tema del calce de moneda. Pero sigue habiendo empresas que sus necesidades de financiamiento son de moneda local y a largo plazo. Bueno, ahí el Banco República tiene un rol importante a jugar. Esto ha sido bastante bien solucionado en cierta medida con los fondos de pensión, que pueden ir a largo plazo, otras estructuras, pero el banco también tiene un rol importante para hacer. Hace pocos días estuvimos en Maldonado con el intendente Antía anunciando las características de un financiamiento que estructuramos de República FISA, también otro brazo del Banco República, por el cual la Intendencia Maldonado levantó en el mercado 55 millones de dólares y con el Banco República otros 40 millones de dólares, y le permitió despejar el horizonte financiero por un buen tiempo. Bueno, eso fue en moneda local y a largo plazo. Ahí está el rol que el banco también tiene de forma importante para jugar en ese rol de Banco de Desarrollo. ¿Y en inversiones que vengan del exterior, por ejemplo, también? Por supuesto. El país es un país que ha sido siempre muy abierto a las inversiones. Ojalá sigan viniendo inversiones del exterior. Y el banco está dispuesto a financiar todo tipo de proyectos. Todo tipo de proyectos que ayuden al desarrollo económico del país. Banco de Desarrollo. Pero entonces, el Banco República ya es o funciona como Banco de Desarrollo. ¿Dónde marca la diferencia? ¿Dónde marca el énfasis? En ese foco de estar atrás de los proyectos, de salir a buscar los negocios. Queremos un banco agresivo comercialmente. Eso implica reinventarnos en la forma funcional en muchos aspectos. Un banco que vaya atrás de los negocios, que genere, tanto en ese rol de banco comercial como banco de desarrollo, nuevas oportunidades de financiamiento. Para mencionar algún número, no quiero marearlos con números, pero el Banco República maneja un balance de 18.500 millones de dólares. Depósitos por 16.000 millones de dólares. Y ahí está lo más importante que tiene el banco, que es la confianza de los uruguayos y la preocupación de cuidar los ahorros de los uruguayos. Pero cuando vamos al lado activo del balance, el portafolio del banco son de 4.500 millones de dólares. O sea, manejamos una liquidez enorme, de forma muy conservadora, y no es por vocación de que el banco tenga de invertir en títulos públicos y en treasuries americanos. No, la vocación del banco tiene que ser ayudar al crecimiento, al desarrollo económico. Entonces ahí está el foco en el crecimiento que nos referíamos que tenemos que tener. Enseguida completamos la entrevista con Salvador Ferrer, presidente del directorio del Banco República. Estaba mirando en la pausa las consultas de los oyentes, que son muy variadas, ¿no? Abarcan distintos capítulos. Alguno incluso que
Sorprende, seguramente. ¿Está en los planes del Banco República una criptomoneda? Consulta Oscar. No está en los planes. Bueno, es un mundo que está cambiando mucho en ese sentido, pero no hay en los planes del Banco República una criptomoneda en el horizonte ni nada en el estilo. ¿Y cómo manejan el desafío de las fintech, que es un frente que se le ha abierto a todo el sistema financiero? Sin lugar a dudas. Yo he dicho desde el primer día, y parte de esta estrategia de digitalización de alguna forma, que el Banco República está abierto a sociedades con fintechs que nos ayuden de alguna forma a conjugar la capacidad de innovación y de desarrollo a la velocidad que tienen las fintechs con lo que es la solvencia, la seguridad que el banco aporta al funcionamiento. Parte de esas soluciones de pago que imagino seguramente pasan por algún momento por algún tipo de partnership o sociedades con fintechs, que si no le damos ese espacio seguramente van a posicionarse, si nos distraemos de alguna forma, van a posicionarse de forma importante, como ya está ocurriendo con algunas en el mercado. Capaz que pensando en el público que no está totalmente familiarizado con la jerga, convendría manejar ejemplos, ¿no?, de estas nuevas empresas que están operando en el sector financiero, que además vienen de cualquier lado, ¿no? Son de acá, son de afuera. ¿En cuáles ya ustedes han hecho algún tipo de entendimiento? No quiero mencionar ninguna en particular, hasta por estrategia comercial, las conversaciones que hemos tenido, pero tenemos empresas basadas en Uruguay que han tenido muy buena expansión en el mundo, empresas de afuera que han venido posicionadas en Uruguay. Todo lo que tiene que ver con billeteras electrónicas, con soluciones de pago, bueno, el propio Banco República tiene desarrollado en sociedad con Antel lo que es TuApp, una herramienta que todavía tenemos que potenciar, pero que tuvo un rol fundamental en pandemia, entregando canastas a más de 2 millones de usuarios, con un mecanismo muy ágil. Eso es parte de lo que pretendemos avanzar en esa estrategia de digitalización. Y creo que honestamente nos hemos abierto al diálogo con muchas, estamos explorando diferentes caminos y en algún momento deberíamos tener noticias sobre cómo avanzar, porque convencido que si no buscamos ese tipo de esquemas, va a haber otros jugadores que van a posicionarse ofreciendo soluciones de ese tipo. ¿Cómo está el tema personal? AEU viene movilizándose hace meses contra lo que denomina recortes, ¿no? Recortes de personal, recortes de dependencias. De por medio está que el Banco República, como todos los entes autónomos, debió cumplir con justamente el ajuste de gastos y con la instrucción que quedó planteada desde el gobierno central de reponer solo 1 de cada 3 de los funcionarios que se van. Entonces, en definitiva, ¿cómo están manejando esa tensión? Correcto, es un buen punto. Hemos mantenido un muy buen diálogo con AEU, que están con una lógica defensa de sus puestos de trabajo, como corresponde a la actividad gremial. En un escenario, además, para agregar a esos condimentos que mencionaba, que el banco enfrenta un recambio generacional muy importante. Parte de las preocupaciones que el equipo gerencial nos transmitió desde el primer día es que el 40% de los colaboradores del banco entran en edad jubilatoria en estos 5 años. Para cualquier empresa es un desafío. 40%. Un dato más, el 60% de la población del Banco República tiene más de 50 años. O sea, tenemos una población, digamos, mayor y que necesita un recambio importante en este periodo. Mencionaba, creo, cuando hacía la introducción, unos 4.000 trabajadores en el Banco República. 4.000 personas, somos ¿correcto el número? Somos unos 3.500, es un número bueno en ajuste permanente. Es cierto que estos últimos 2 años, o sea, desde el 2019 no ha habido ingresos, en 2020 no ha habido ingresos, este 2021 estamos ingresando 1 de cada 3 que se van, y se van 250 personas por año. Hemos hecho un acuerdo hacia adelante con la OPP de alguna forma, demostrando que el banco ha hecho el ajuste necesario y que tiene desafíos por delante, y básicamente analizamos a nivel de las necesidades en cada una de las áreas para básicamente, al menos durante el 2022, renovar 1 a 1 la salida de personal, porque ya estamos... ¿Obtuvieron una flexibilización del gobierno? Ya estamos en los niveles razonables. O sea, el banco tiene que seguir con un ojo muy puesto en todo esto, porque si bien hoy partimos de indicadores de eficiencia muy razonables y muy buenos, esos indicadores de eficiencia de alguna manera hablamos de costos sobre ingresos, y los ingresos, como decía, en un año como este, donde la evolución del dólar no fue la de los años pasados, los ingresos se ven afectados. Entonces, esos indicadores de eficiencia pueden deteriorarse rápidamente si no estamos muy encima de ellos. Pero sí, básicamente para el año 22, en el presupuesto que está todavía pendiente de aprobación formal, tenemos un esquema de renovación de vacantes básicamente de 1 a 1. En la medida que hemos hecho un ajuste muy significativo en los últimos 5 años de alguna forma, y que el banco va a tener esta posibilidad de seguir revisando permanentemente lo que es su plantilla.
Entonces, por ejemplo, yendo por un lado, Perdón, una cosa, mira, lo que sí quiero resaltar es que no está previsto en el horizonte cierre de sucursales ni cosas del estilo. Bueno, a eso iba, porque mi pregunta era, en definitiva, entonces, en la relación con AEBU, en esa tensión con AEBU, ¿cómo están las cosas? Están bien, como decía, la defensa natural que hace un gremio desde sus posiciones, pero he recibido en los últimos tiempos... ¿Están causando esos reclamos? ¿Entienden que hay acercamiento o no? No, entiendo que sí. La última reunión la tuvimos hace algo más de un mes quizás, donde básicamente comentamos estas novedades y entiendo que estamos relativamente alineados. Es natural que el gremio tenga sus reclamos y maneje sus expectativas, pero he recibido en los últimos tiempos concejales, intendentes, alcaldes preocupados por ese reclamo que reciben en las diferentes localidades de que, bueno, ¿qué pasa? Porque acá se jubila fulano, mengano y esta sucursal, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a mantener el funcionamiento. Esa es la otra aclaración. ¿Cierre de dependencias? No. No está previsto en el horizonte. Es parte de ese rol de Banco de Desarrollo. Quizás el mundo moderno no va hoy. Podría decir que en otro tiempo fuimos y somos de alguna forma la envidia de la banca en cuanto a lo que es nuestra presencia territorial. Bueno, hoy en un mundo que avanza hacia soluciones digitales, quizás no es ya la principal fuente de preocupación. Nuestra preocupación es que las sucursales que tenemos se transformen en centros de generación de negocios, que así la podamos ver, que nos ayuden al desarrollo del negocio del banco y que no tengamos que estar pensando que es un centro de costos y cómo manejar esa situación, que sea la forma que tengamos de generar negocios. Y esa combinación entre lo que es lo digital y lo presencial, que para un banco con ese doble rol de banco comercial y banco de desarrollo, el Banco República tiene que mantener. En junio el Banco República lanzó un llamado para cubrir 183 puestos de auxiliar de ingreso. Fue noticia porque se presentaron más de 80.000 personas. 88.000 y pico personas. 80.000 personas. ¿En qué quedó entonces esa línea? Está en proceso, creo que van a ser unos 200 probablemente los que terminen ingresando y ojalá pueda ser antes fin de año o en breve. Está en proceso ese proceso. Es una selección compleja porque, bueno, quisimos apostar de alguna forma en esta renovación que tenemos que hacer del personal a seleccionar a los mejores de alguna forma, a tratar de traer los mejores colaboradores. Hicimos un esquema en el cual se seleccionaba por escolaridad y es probable que estemos tomando profesionales muy bien capacitados, que es cierto que ingresan en tareas de auxiliar, de mostrador de alguna forma, a los cuales tenemos que también generar la forma de oportunidades de crecimiento dentro de la institución y que nos ayuden al funcionamiento futuro del banco. Tuvo muchas repercusiones este llamado, porque en realidad lo que queda con esto es una lista para los próximos 3 años. Vamos a estar haciendo ingresos a partir de esta lista que se arma en este momento. La lista se arma para cada uno de los departamentos. Puede haber algún departamento en el cual quizás no haya ingresos ahora inmediato, pero va a haber en estos 3 años. Y de ahí vamos a estar recurriendo cada vez que sea necesario. Hoy creo que hay se ha filtrado algo así como 2.500 personas que van a estar participando de pruebas en los próximos días. Y esperamos, como decía, con suerte antes de fin de año poder estar haciendo los primeros ingresos ya. Un par de temas más para el final. ¿Cómo observa desde el Banco República las transformaciones que la ley de urgente consideración incluyó a la inclusión financiera implementada en los gobiernos del Frente Amplio? Aquellos cambios fueron elogiados por los bancos en su momento, hasta incluso, bueno, le permitieron aumentar su margen de negocio. Ahora con estas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, habilitar el pago de sueldos en efectivo, que el método de pago ya no sea elección del trabajador, sino acordado con el empleador, lo mismo para el pago de honorarios profesionales, elevar el monto límite para pagos en efectivo de unos $4.000 hasta unos 110.000. ¿El Banco República cómo se ubica? No, creo que lo que se hizo en el pasado fue muy positivo y permitió, como yo decía, más que inclusión financiera, esa bancarización, ese aumento de clientes de alguna forma, que tienen hoy una cuenta con el banco, pero cuando uno mira el modelo, son clientes que el banco no ha encontrado una forma de rentabilizar, porque si el cliente va una vez al mes y retira el dinero, le estamos dando un servicio sin poder... Y es parte del rol social que el Banco República tiene que tener, pero los cambios parecen naturales en el sentido de que a los clientes debemos conquistarlos con oferta de servicios y productos y no forzado de alguna forma. Y creo que lo que reconoce la LUC es que en algunos aspectos se estaba yendo más rápido de lo que el mercado estaba dispuesto a aceptar. Y entonces son flexibilizaciones que parecen naturales y que no nos generan una preocupación. Pero, por ejemplo, esto último que mencionaba, la elevación del monto límite para pagos en efectivo, que era 4.000 y ahora quedó en $110.000. Sí. ¿Cómo le complica la operativa
los trámites, las seguridades al Banco República? Puede generar alguna demanda adicional en todo lo que es el debido diligenciamiento de las operaciones. Hay diferentes actores involucrados, no solo en la banca está estos roles a nivel de escribanos, etcétera, inmobiliarias, por decir, son varios los que están involucrados en este aspecto. Hay diferentes niveles a nivel mundial en los cuales esto opera y creo que son niveles promedio, no es un tema de discusión para el banco. Y para terminar, en la reactivación económica esta que se está empezando a recorrer, todo esto que usted venía describiendo recién, ¿de qué manera se va a notar en el papel del Banco República? Bueno, esperamos de alguna forma, como viene ocurriendo, que el Banco República pueda ir creciendo sus volúmenes de negocio, que incremente su portafolio de negocios en todas las áreas como hablábamos, y que de esa manera sea un contribuyente ya no solo al mantenimiento de los motores encendidos, sino a la reactivación económica. Ese es el papel del banco. Hemos recibido en estos tiempos muchos inversores o muchos que se han venido a radicar en Uruguay. En el caso de los argentinos es un caso muy evidente. Yo digo que a diferencia de lo que pasó en la crisis del 2001, 2002, donde muchos argentinos vinieron atrás de la revolución de la soja y producieron de alguna forma un impacto muy fuerte en el sector agropecuario, esta vuelta me ha tocado reunirme con muchos argentinos en particular, pero sí inversores de diferentes países, que han venido a vivir a Uruguay. Y muchos sin un objetivo claro o sin una idea clara de cómo van a seguir desarrollando sus negocios adelante y buscando en qué invertir o qué desarrollar. Y bueno, la respuesta del banco es: el banco está para apoyar cualquier idea. El banco no es el empresario, es el empresario que tiene que resolver qué es lo que quiere hacer, y el banco ayudar a que pueda desarrollarse y contribuir con eso a la generación de empleo, al desarrollo económico. Ese es un poco el rol que el banco tiene por detrás. ¿Algún ejemplo, sin mencionar nombres, pero de casos en los que se esté involucrando el BROW a partir de reuniones como esas? Bueno, sin mencionar nombres es difícil mencionarlo, pero hay mucho movimiento en el sector agropecuario, hay mucho movimiento en el sector construcción, hay muchos proyectos de infraestructura por delante, y estamos mirando con mucho cariño varios proyectos en los cuales nos gustaría poder participar y ayudar con eso al desarrollo económico. Créditos hipotecarios, le preguntan desde la audiencia. Ese es un espacio que está reservado al banco hipotecario. Lo que sí estamos trabajando es en buscar una mejor coordinación y poder entregar a través del Banco República soluciones del Banco Hipotecario. Tenemos una cobertura territorial que no la tiene el Banco Hipotecario, buscar la forma de poder complementar y ayudar de esa manera con una mejor oferta a nuestros propios clientes también. Economista Salvador Ferrer, presidente del directorio del Banco República, gracias por visitarnos esta mañana. Volvemos a conversar dentro de unos meses entonces. Un gusto, Emiliano, un saludo para toda la audiencia. Ya seguimos, vamos en busca de la tertulia de los viernes.